Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el descanso, no el ejercicio físico ni la alimentación, sino el descanso para obtener el mejor rendimiento. Dentro de unos hábitos de vida saludables, siempre solemos decir que tiene tres patas, ¿no? Una sería la alimentación, otro sería el ejercicio físico y el tercero sería un adecuado descanso. Cuando hablamos de descanso en el deporte, creo que más o menos ya tenemos todos claro que llega un momento en el que si entrenamos, ¿qué ocurre? Que podemos llegar a sufrir sobreentrenamiento, es decir, a pasarnos un poco, y eso ocurre muchas veces cuando no pautamos o no incluimos de manera adecuada el descanso, tanto descanso en los entrenamientos como descanso nocturno. Y en estos casos está demostrado que el exceso de entrenamiento afecta al descanso. ¿Cómo? Impidiendo que se descanse de manera adecuada por la noche. Y eso pues nos hace ir arrastrando algunos, vamos a decir, efectos secundarios, que podríamos pensar que son exactamente igual que en cualquier persona que tiene falta de sueño. Pero es que en el caso del deporte, esto ya lo hemos hablado muchísimas veces, los periodos de descanso son necesarios no solo para pues esos procesos de recuperación, de regeneración, de fijación de conocimientos que ocurren en todas las personas, sino que es que ese proceso de reparación tiene que ser más intenso porque las personas que practican ejercicio físico tienen un mayor nivel, podríamos decir, de alteración, de afectación, sobre todo a nivel muscular, causado por ese ejercicio físico. Es decir, si yo no me muevo de la silla, evidentemente mis músculos están relajados, no tengo ninguna alteración que se haya producido por haberme movido en exceso. Sin embargo, si yo corro una maratón, es decir, hago un ejercicio físico muy intenso y que me supone vamos a decir, exceso de ejercicio en un momento dado, ¿no? Pues los entrenamientos más la competición en la que quiero tener un máximo de rendimiento. Si yo a esa competición llego cansado porque no me he recuperado la noche anterior, seguro que voy a tener un peor rendimiento. Pero es que si además después de esa competición, después de esa maratón, tampoco soy capaz de dormir o de descansar adecuadamente porque tengo un exceso de cansancio, podríamos decirlo, bueno, pues en ese caso tampoco me voy a recuperar de manera adecuada para poder seguir entrenando. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Muchas veces hemos hablado de cómo la alimentación nos ayuda a recuperar de esa posible fatiga, cansancio, daño muscular después de entrenamientos o competiciones. Pero es que en este caso, al mismo tiempo, tenemos que combinarlo con el descanso. Las horas de sueño o las necesidades de descanso nocturno de cada persona podríamos decir que son individuales, ¿no? Son muy particulares, aunque se suele generalizar, y en el caso de los adultos pues se suele recomendar que sea un mínimo de 7-8 horas, aunque hay gente que con esas horas se levanta cansado y que necesita dormir más, pero claro, a veces los entrenamientos, la jornada laboral, las responsabilidades familiares pues no nos permiten mantener habitualmente pues esas horas de descanso, y a veces pues se va acumulando a poquitos, un poquito, me falta un poquito de sueño, me falta un poquito de sueño, y llega un momento en el que notamos que no nos levantamos descansados, que no nos recuperamos igual que antes de esos entrenamientos. Bueno, pues ahí evidentemente tendremos que revisar, ¿no?, también nuestros hábitos.
Una buena higiene del sueño, esto ya es algo general, no particular exclusivamente de los deportistas, nos ayuda evidentemente a dormir mejor, es decir, evitar las pantallas, las luces azules en las horas previas al descanso, evitar comidas copiosas también previamente al descanso, mantener una rutina en los horarios de acostarse e ingerir, aquí sí que nos influiría también la alimentación, no solo por comidas abundantes, sino el tipo de alimentos que se ingieren por la noche pueden ayudar a favorecer el sueño o a hacer que sea peor. Es decir, si yo como, por ejemplo, ceno alimentos muy ricos en grasa, voy a tener una digestión más larga, más pesada. Si yo ceno alimentos de difícil digestión, también voy a tener una digestión más larga, más pesada. Si la digestión no ha terminado para cuando yo me acuesto, ¿qué ocurre? Que voy a tener peor reparación de mis tejidos, porque el sistema digestivo requiere muchísimos recursos de mi cuerpo, que sí están dedicados en la digestión y absorción de nutrientes, no están dedicados a la reparación de tejidos. Es como si yo tengo una fábrica con 200 trabajadores y me llevo 100, pues de excursión, mientras tengo que limpiar la fábrica. Si la limpian los 200 va más rápido, si me llevo a 100 pues irá más despacio, algo parecido. Bueno, esto si lo trasladamos, por ejemplo, al caso de los deportistas, nos podemos encontrar con que aquellos deportistas, por ejemplo, que entrenan por la tarde o a últimas horas del día, después de la jornada laboral, podrían tener afectado el descanso de una manera doble. Una, por exceso de fatiga o de cansancio cuando nos vamos a la cama. El ejercicio físico nos activa y normalmente decimos, no, si estás cansado duermes mejor. Sí, pero si te pasas de cansado muchas veces duermes peor. Tienes igual calambres en las piernas, sensación de que necesitas moverte, estás más activo, más alerta. Y aquí, por ejemplo, aquellos deportistas que utilizan ayudas ergogénicas, suplementos para su actividad física diaria, si utilizamos, por ejemplo, la cafeína como una de esas ayudas ergogénicas y entrenamos por la tarde, se puede ver afectada, por supuesto, la calidad del sueño. Hemos entrenado después de trabajar, llegamos a casa y tengo un hambre que me muero, y además, como sé que tengo que reponer mis depósitos de glucógeno, tengo que darle nutrientes a mi cuerpo para que se repare, ¿qué pasa? Que me pongo una cena muy copiosa. Volvemos a afectar otra vez a la calidad del sueño. En esa última ingesta, antes del descanso nocturno, tendríamos que intentar introducir alimentos de fácil digestión, por ejemplo, carnes blancas, pescados blancos, huevos, yogur. Tendríamos también, por ejemplo, sería muy interesante incluir frutos secos como las nueces, por ejemplo, porque son precursores de las hormonas que facilitan el descanso nocturno, y de esa manera, pues tendremos unas mejores o mayores posibilidades de descansar de manera adecuada. Es muy importante el descanso nocturno, no solo el descanso intraentrenamiento o entre jornadas de entrenamiento para evitar, como os he dicho, ese sobreentrenamiento que puede afectar no solo al descanso, evidentemente, sino también a la capacidad de recuperación de la masa muscular, de la musculatura, y que al mismo tiempo puede predisponer a la aparición de lesiones. Si nosotros además no descansamos adecuadamente por la noche, ¿qué ocurre? Pues que ese daño muscular que ocurre en todos los entrenamientos, en mayor o menor medida, dependiendo de la intensidad y de la duración de esos entrenamientos o competiciones, ¿qué ocurre? Que mis fibras musculares no se recuperan de la misma manera, no tienen o no les llegan todos los nutrientes necesarios durante ese periodo de tiempo
en el que mi cuerpo está más predispuesto para esos procesos. Durante el día también ocurren, evidentemente, pero el momento del día, de la jornada, mejor dicho, porque es la noche, el momento en el que mi cuerpo tiene una mayor capacidad de recuperación es durante el descanso nocturno. Si además pensamos, bueno, pues por ejemplo, yo tengo un deporte de equipo, ¿no? Que tengo que aprenderme también las tácticas, las normas. Si no descanso, retengo peor, tengo menor capacidad intelectual. Si no descanso, al día siguiente tengo peor capacidad de reacción, de alerta. Estoy menos despierto, menos activo y además tengo una peor respuesta frente a estímulos rápidos. Pues voy a salir corriendo unos segundos más tarde, igual no tengo tanta habilidad para chutar un balón o para reaccionar frente pues, a una bola jugando al tenis que va un poco diferente, no sé, mucha peor capacidad de reacción. Y además un problema añadido. Los deportistas, por ejemplo, que tienen bajos porcentajes de grasa, que compiten en categorías de peso, se pueden encontrar con que cuando no descansan de manera adecuada tienen una mayor dificultad para mantener ese peso, porque uno de los problemas de no descansar es que se producen alteraciones, sobre todo en el peso y en la acumulación de grasa corporal. Un mal descanso además afecta al sistema inmunitario. Durante el ejercicio físico se produce cierto grado de inflamación también en las fibras musculares. Si ese grado de inflamación se mantiene de manera constante, permanente, porque no hay recuperación, ¿qué ocurre? Que el sistema inmunitario estará activo, de manera leve, pero más o menos activo, como en previsión de que pueda ocurrir algo. Si está en previsión de que ocurra algo en la zona de la masa muscular, nos hace tener más predisposición también para sufrir infecciones. Y esto, por ejemplo, en personas que entrenan al aire libre, con cambios de temperatura, en condiciones un poco extremas, pues tenemos una mayor tendencia también a tener catarros, resfriados, cualquier tipo de infección microbiana. Así que ya veis, el descanso nocturno evidentemente es importantísimo para cualquier persona, pero claro, dependiendo del nivel de actividad física, de ejercicio físico y de sobrecarga o de cansancio muscular, tiene una especial importancia el descansar de manera adecuada. Y numerosos estudios nos dicen que aquellas personas que entrenan a niveles bastante elevados de exigencia tienen mayores dificultades de sueño. Mayor dificultad de sueño afecta la recuperación, por lo tanto podría descender el rendimiento. Así que es algo que tenemos siempre que tener en cuenta. Es que entreno por la tarde y luego no puedo dormir. Pues igual tengo que cambiar los horarios de entrenamiento. Es que llego muy tarde a casa y claro, ceno, tengo hambre. Bueno, pues igual hay que dividir un poco esas ingestas en otros horarios previos, posteriores también al entrenamiento para favorecer el descanso nocturno. Igual hay que adecuar esas cenas también para que nos ayuden a descansar mejor con una buena elección de alimentos. Que por cierto, para todos aquellos deportistas, sobre todo en periodo de pérdida de grasa, que se suelen reducir los hidratos de carbono, que sepáis que los hidratos de carbono en la cena ayudan a mejorar también el descanso nocturno. Y una buena combinación de hidrato de carbono y proteína, en una buena proporción, puede ser 4:1, 3:1, nos ayuda también a la recuperación muscular. Así que ahí igual nos conviene introducir pues, algo de hidrato de carbono en las cenas para mejorar el descanso. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.